Hola, para continuar hablando de la ecuación de balance de momento, nos vamos a centrar más que nada ahora en lo que son los balances macroscópicos. Estos son considerando ya no un elemento diferencial de un fluido que se mueve, sino al sistema completo que nos sirve para transportar de alguna manera al fluido. Para empezar con ello, vamos a empezar hablando de la ecuación de continuidad. Esta nos permite enunciar el principio de conservación de masa. Ustedes la conocen, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero aplicado a un ducto de transporte de fluidos. De manera general, este ducto pues, puede tener cualquier geometría. Y finalmente nos indica los cambios que ocurren a las variables que describen el proceso de transporte durante el mismo. Para empezar, vamos a definir lo que es la variable Q, que no es más que el caudal o flujo volumétrico que en el sistema internacional va a estar dado en metros cúbicos por segundo. Al tener esta tubería de diferentes diámetros, tenemos una región bastante estrecha y otra bastante ancha, con una clara diferencia entre los dos, en las que el fluido va a viajar en la región estrecha. Vamos a imaginar que tomamos un elemento completo, una sección de la tubería, y pudiéramos medir su presión, el área que atraviesa este fluido en color azul más claro durante un cierto tiempo. Y si pudiéramos medir cuánto avanza desde que empieza su movimiento aquí en el lado izquierdo hasta que alcanza el punto final en el lado derecho, pues va a avanzar cierta longitud que pudiéramos calcular con ayuda de la velocidad de avance por el tiempo que le toma alcanzar dicho punto. Esta velocidad de avance va a estar relacionada con el flujo volumétrico, porque no es otra cosa más que la velocidad media que se consigue dividiendo el flujo volumétrico entre la sección que tiene que atravesar el fluido. Y esta velocidad pues, es independiente del diámetro de la tubería, aunque va a cambiar dependiendo del mismo diámetro. Entonces aquí tenemos una velocidad 1 y aquí vamos a tener una velocidad 2 en la parte ancha. El gasto también puede calcularse a partir de el flujo másico, que generalmente es lo que conocemos en un proceso. Es la cantidad de materia que queremos alimentar, materia prima, por ejemplo, y la densidad de la materia prima. Haciendo un análisis dimensional, pues vemos que las unidades son consistentes. Podemos sustituir entonces, en lugar de utilizar el flujo volumétrico, utilizar el gasto másico y su densidad, eh, de manera que pudiéramos calcular la velocidad de avance en la tubería y de a partir de esta ecuación despejamos la velocidad de flujo másico, que en este caso sería que para calcular la masa que atraviesa una sección de tubería en cualquier momento, necesitamos conocer la densidad, la sección que se atraviesa y la velocidad a la que avanza un, un elemento del fluido. Si estamos en un estado estacionario, es decir, no hay acumulación dentro de la tubería, lo cual es lógico a menos que tengamos una tubería que pueda ensancharse o con paredes muy flexibles, que generalmente eso no nos interesa en aplicaciones industriales. eh, Y considerando que también a condiciones normales de operación, la mayoría de los fluidos, sobre todo los líquidos, se consideran incompresibles, podemos despreciar el factor de acumulación de la materia con respecto al tiempo. Luego entonces, la masa que entra por la sección de la tubería angosta
debe ser igual a la masa que logra salir por la tubería de la sección ancha. Sustituyendo respectivamente los cálculos en cada, más bien sustituyendo las ecuaciones respectivas tanto para la tubería angosta como para la tubería ancha, tenemos que, si conocemos la velocidad con la que se atraviesa la primera tubería y lo multiplicamos por su sección transversal, esta debe igualar a la velocidad con la que se atraviesa la segunda tubería por su respectiva sección transversal. La forma más comúnmente utilizada para transportar estos fluidos en la industria es a partir de tuberías con forma cilíndrica o ductos cilíndricos. La sección transversal pues se calcula a partir de la fórmula del área del círculo expresado a partir del diámetro. Esta forma no es muy común, digamos, para estudiar o como estudiante, ya que conocemos que el área del círculo pues no es más que pi por radio al cuadrado. Pero si el radio no es más que el diámetro entre 2, podemos ver inmediatamente de dónde proviene esta fórmula de pi por diámetro al cuadrado entre 4. Sustituyendo los respectivos diámetros de las tuberías, que igual son una variable bastante comúnmente reportada para los ductos cilíndricos disponibles comercialmente, y despejando la relación de velocidades V1 entre V2, podemos ver que esta relación de velocidades va a ser igual al cuadrado de la relación inversa de diámetro. Es decir, la ecuación de continuidad nos indica que cuando ocurre un cambio en los diámetros de la tubería, esta velocidad puede aumentar o disminuir dependiendo de si es una expansión, más bien una eh, reducción o una expansión de la tubería, y va a estar determinada por la relación de diámetros al cuadrado que se logre, o más bien esa relación geométrica que se tenga en la instalación real. Vamos a analizarlo con ayuda de un simulador que está disponible comercialmente de la Universidad de Colorado. Permítame un segundo, aquí está. Tenemos un fluido que va viajando a lo largo de una tubería. Y en el simulador podemos observar el interior de la tubería, que sería esta parte. Ok. Cuando nosotros tenemos este simulador, podemos cambiar el flujo. Estos puntitos rojos pues nos indican más que ayudas visuales para observar el movimiento del fluido. Podemos agregar nosotros nuestros propios marcadores cada determinado tiempo. Podemos variar el flujo entre 1000 y 10.000. También este simulador nos permite tener medidores de velocidades que podemos colocar en diferentes regiones de la tubería. Por ejemplo, vean que aquí la tubería pues es de un solo diámetro y no importa en qué punto nos encontremos midiendo la velocidad, esta velocidad es constante. Pudiéramos cambiar un poco la densidad del fluido. Ahora nosotros dijimos que la ecuación de continuidad nos ayuda a determinar qué ocurre cuando nuestra geometría
pasa por un proceso de expansión o compresión, perdón, reducción del diámetro de la tubería. Y para eso tenemos estos controles que nos permiten anchear o estrechar la tubería. ¿Ok? Vamos a poner un medidor de velocidad cerca del punto de donde se hará este cambio geométrico. Y por ejemplo, vemos que en esta región donde se ha disminuido el diámetro, cuando el fluido lo atraviesa, le ocurre una aceleración, aumenta su velocidad. Mientras que en secciones que tienen el mismo ancho, como al principio y al final de la tubería aquí, la velocidad sigue siendo la misma, 1.6 metros sobre segundo. Mientras que en esta parte más angosta se alcanza hasta 6.4 metros sobre segundo. Podemos ver entonces que esa relación de diámetros nos está indicando qué tanto pudimos estrechar el diámetro en esta sección. Pudiéramos calcularlo con ayuda de 1.6 entre 6.4, que son las velocidades en la parte ancha y en la parte estrecha. Y nos dicen que es la relación del diámetro 2 entre el diámetro 1 al cuadrado. 1.6 entre 6.4, 3.2, 6.4, es decir, un cuarto es igual al diámetro 2 entre el diámetro 1 al cuadrado. Raíz cuadrada. Y de aquí obtenemos que la relación de diámetros entre la parte ancha y la parte delgada es de 1 medio. Es decir, el diámetro donde se obtiene la menor velocidad es el doble que el diámetro donde se tiene la mayor velocidad. Entonces podemos decir, sin temor a equivocarnos, que este simulador nos permite reducir a la mitad el diámetro de la tubería. Podemos ver cómo la velocidad también varía dependiendo de cómo se va haciendo este estrechamiento, eh, pues de manera continua o de manera suave. Y esta relación se mantiene no importando qué tanto sea el gasto. Por ejemplo, para un gasto del doble de 10.000 litros por segundo, tenemos 3.2 metros sobre segundo en la parte más ancha y te debemos tener entonces 4 veces porque redujimos a la mitad del diámetro, 3.2, 6.4, 12.8. Prácticamente se cumple otra vez la relación. Podemos ver qué pasa si hacemos lo contrario, si aumentamos el diámetro y veamos qué tanto nos permite aumentar dicho diámetro. Ya no nos permite más. Todo lo que nos permite aumentar el diámetro. Entonces fíjense cómo ahora hicimos lo contrario. En lugar de estrechar la tubería, la ensanchamos. Y vemos que se vuelve a cumplir la ecuación. Nosotros tenemos una velocidad inicial de 3.2 metros por segundo. Es la velocidad a la que está avanzando cada una de estas
de estos puntitos rojos, o en este caso los negros que acabo de inyectar, y cómo al duplicar el diámetro de la tubería, en este punto intermedio, la velocidad se redujo a la cuarta. Sin embargo, una vez alcanzando un área estrecha de nuevo, esta velocidad cae de nuevo, más bien aumenta de nuevo porque se estrecha la tubería hasta alcanzar los valores iniciales de 3.2 metros sobre segundo. Esto es básicamente el principio de continuidad que vamos a utilizar en los ejercicios siguientes. Y bueno, finalmente, eso es todo. Lo pueden checar en este libro. Les dejo la dirección del simulador por si quieren ir a revisar cómo funciona. Les agradezco mucho su atención y les veo en el siguiente video. Hasta luego.